Buenos días, Hugo, Dairan, Melanie, Eric. Hola, Miss, buenos días. Buenos días, Eli, Michelle. Buenos días, María Celeste. José Álvarez, buenos días. Buenos días, Miss. Ahorita le activo la cámara. Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes. Me alegra mucho que nos estemos viendo en este momento tan importante. Vamos a esperar a que se conecten uno de sus compañeros. Buenos días, Sergio. Buenos días, Michael. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. ¿Cómo están, mis amores? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, mi amor. Gracias a Dios. Siempre agradecida con Dios por todo lo que nos da. Dios nos lo da sin esperar nada a cambio de nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué le vamos a dar nosotros que Él no pueda tener? Nada, ¿verdad? Veamos, jóvenes, vamos a dar inicio el día de hoy. Como ustedes recordarán, aún estamos con el naturalismo, ¿verdad? Estamos viendo algunas otras características, ¿verdad? Que han influido en el autor naturalista. Recordemos que nosotros nos estamos enfocando en el autor, ¿verdad? Es decir, en el que está dando a conocer algunos aspectos, pero en sus obras, ¿verdad? Muy bien. Veamos, jóvenes, en la clase del día miércoles, conecten por favor, tienen cámara, perdón. En la clase del día miércoles a usted se le pidió de favor que enviara su actividad en ese preciso momento, ¿verdad? Es decir, culminando la clase, usted tenía que enviar lo que estábamos trabajando. Pero me parece algo muy curioso, jóvenes. Y es ahí donde digo yo, ¿por qué? Luego hay varios de ustedes, e incluso acá en el grado se ha dado, y yo los entiendo, son celosos de su nota, perfecto, yo así era. Pero ustedes han dicho, ¿por qué el que ni se conecta saca 10 puntos en un examen, verdad? Y yo entiendo esa parte de usted. ¿Pero por qué será? Es porque usted mismo le está pasando la copia a su compañero. ¿Sí? Por esa razón nada más. El día miércoles, ustedes tenían que entregar una actividad. Y solo presten atención a lo que voy a decir. Este día miércoles yo pasé asistencia y de los alumnos de compu me faltaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos de compu. De diseño me faltaron 2. Muy bien. Se recuerdan, 7 y 2. Pero ya revisando la nota de tarea, en compu fueron 7. Pero ya cuando reviso el compu, me falta 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, 5, 6 alumnos. Veamos entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el otro alumno sí logra entregar la tarea? Usted le está apoyando, si usted lo hace, está muy bien, pero a la vez está un poco mal. ¿Por qué? Porque el alumno no está recibiendo la clase y realmente no se está empapando, ¿verdad?, de la actividad. En diseño, bueno, el diseño no me mandó Vivian se conectó a la clase el día miércoles, sí se conectó. Y ya no recibí la tarea, ¿verdad? Entonces, jóvenes, por favor, necesito que, y como ahí dice, en la hoja de actividades no se reciben tareas fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? El que no envió la tarea,
mandar directamente a dirección, ¿verdad? Hablar. Miss, No voy a... Sí, mijo. una pregunta. Yo sí se la envié toda completa, ¿verdad? Yo les envié mensaje. Si en el mensaje no decía que estaba incompleto, estamos bien. Si en el mensaje decía que estaba incompleto es porque algo faltaba, ¿verdad? Veamos entonces. Yo no voy a recibir una tarea fuera de tiempo. No recibí tarea de Amanda, Vivian. No recibí tarea de Carlos Antonio, de Rosa María, de Stephanie Rocío, de Merlin Andrea, Mitzi Susana y José Arriaga. Si yo no recibí tarea en su momento, yo ya no la recibo, ¿sí? Entonces, por favor, si usted tiene algún inconveniente con relación a esa situación, se puede comunicar en dirección, ¿verdad? Que mis criterios de evaluación son muy claros y ustedes no me dejarán mentir. Lo anoté en los criterios de evaluación que no se reciben tareas fuera de tiempo, cuarto bachillerato. Ayúdenme ahí, por favor. Sí, Miss. Sí, entonces, ya el sobreaviso, pues no hay pierde, ¿verdad? Ya ustedes sabían que no pueden estarme enviando algo fuera de tiempo, ¿verdad? Una. Y otra, jóvenes, que si ustedes no se conectan a la clase, yo no les voy a dar la nota completa. Aunque la actividad vaya excelente, yo le doy la mitad del punteo, ¿verdad? Porque vale, la mitad de puntos es por asistir a la clase y la otra mitad es por la tarea, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes están trabajando de una manera desordenada, no se están organizando, ¿verdad? ¿En qué hacer? Estamos mal, ¿verdad? Cuarto bachillerato. Entonces, por favor, el día de hoy nosotros vamos a continuar con el tema del naturalismo, ¿verdad? Para hoy nos corresponde ver otras características. Tengo acá anotadas 6, si no estoy mal. Entre estas vamos a hacer mención ahorita de la condición humana influida por la herencia. ¿Qué pasa acá? En el autor naturalista va a hacer notar algunas características en sus personajes, ¿verdad? Recordemos que los personajes que el autor naturalista que él está creando, ¿verdad? Y los está creando de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su punto de vista, ¿verdad? Dice, las características positivas y negativas de alguien serán determinadas por la presencia de estas en los progenitores de la persona. Es decir, entonces, si en una obra naturalista va a aparecer una persona malhumorada, por ejemplo, ¿qué significa esto? De acuerdo a la condición humana influida por la herencia. Eso significa que sus padres o uno de ellos tuvo que tener el mismo problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo el naturalista? Que el personaje va a heredar, ya sea lo bueno o ya sea lo malo, de sus padres, ¿verdad? ¿Alguna opinión con relación a esta característica que es influida por la herencia? A ver, ¿alguna opinión o pasamos al rechazo? O sea, que es como de semejanza a lo que la persona ve de sus padres o algo así. Sí, o sea, la persona está heredando, ¿verdad? Ya sea lo bueno o ya sea lo malo de cómo es su padre o su madre, así va a ser él o ella, ¿verdad? En los personajes, recordemos nosotros que acá nos estamos enfocando en cómo está creando el autor naturalista sus personajes en una determinada obra, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la, si no tienen nada más que decir con relación a esta característica, vamos a pasar a la siguiente. Vayan tomando nota, por favor. El día de hoy ya vimos una característica y es la condición humana influida por la herencia, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces sería como, o sea, ¿cómo sería el concepto? Es que como que no muy claro para poner. Yo soy lo adquirí de mis padres, por ejemplo. Ah, ya. Porque, Sí. pero siempre enfocados en el personaje, ¿verdad? De una novela naturalista, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que nos está ¿Y cuál sería el título?
Estamos viendo, continuamos con características del naturalismo. Sí, muy bien. Entonces ya vimos el día de hoy la siguiente característica, ¿verdad? Que es la herencia. Y luego cuando terminemos de verlas todas, vamos a tratar de irlas localizando siempre en la obra de Naná, ¿verdad? ¿Sí? Para que vayamos haciendo referencia a cómo el autor creó a Naná, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces. La siguiente característica es rechazo al romanticismo. ¿Sí? Rechazo al romanticismo. Les voy a compartir acá y luego vamos a discutir con relación a esta otra característica. Este movimiento se encontraba dotado de nostalgia, añoranza y sueños de libertad, lo cual sería rechazado por el naturalismo, optando por plasmar las situaciones como ocurren y no como podría ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir el rechazo al romanticismo? Que en el romanticismo, si usted se da cuenta, nos hacía ver, o los personajes estaban siempre tratando de dar a conocer sus situaciones, pero por medio de subjetividad. En cambio, en el naturalismo, nosotros ya vemos que los personajes o el autor naturalista se va a enfocar en dar a conocer de manera objetiva todo lo que los personajes van a estar viviendo, ¿verdad? ¿Sí? Si notamos la diferencia entre objetivo y subjetivo. Se queda a conocer tal y como es, dice usted. Exacto, en el naturalismo se da a conocer tal y como es el personaje, ¿verdad? No tratando de disfrazar nada, ¿verdad? Muy bien, entonces, por esa razón, el naturalismo viene y rechaza el romanticismo. ¿Por qué? Porque no le sirven estas perspectivas. ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo, ¿verdad? Algo que es característico del naturalismo, ¿sí? Entonces, naturalismo objetivo, no subjetivo, como el romanticismo. Lo podríamos definir así, ¿verdad? Objetivo y no subjetivo, como el romanticismo. ¿Alguna duda con esta característica? No. ¿No? ¿Qué característica es? Disculpa. El rechazo al romanticismo. Ah, ok. Muy bien, vamos a pasar entonces acercamiento entre la filosofía y la ciencia. Esa es la siguiente característica. Acercamiento entre la filosofía y la ciencia. Muy bien, les voy a compartir acá. El naturalismo como movimiento filosófico logró acercar la filosofía a la ciencia, afirmando que no hay nada más allá de la naturaleza. No hay nada sobrenatural. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si no hay nada sobrenatural. Muy bien, veamos entonces. Por ejemplo, para el naturalista, ¿verdad? Para el autor naturalista, si usted, por ejemplo, vamos a hacer una relación entre surrealismo y naturalismo en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, si en el surrealismo nosotros dijimos que trata de hacer una mezcla entre lo real y lo irreal, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hablaba en una ocasión a ustedes, cuando uno tiene un sueño, ¿verdad? Ah, bueno, yo soñé que algo malo me estaba pasando, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo voy a andar con cuidado porque tengo aquel temor dentro de mí, ¿verdad? Y digo yo, bueno, por algo lo soñé. Eso lo diría un autor del surrealismo. Pero un autor del naturalismo, ¿qué diría? Es que no, porque como que no son supersticiosos esas cosas. Exacto. ¿Por qué los autores del naturalismo no utilizan ese elemento? Porque ellos ven todo como algo natural. Bueno, me golpeé, ¿verdad? Porque me tenía que golpear, ¿verdad? Porque yo no actué de manera correcta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
En el surrealismo no, ¿verdad? En el surrealismo nosotros vemos que hace una relación entre lo real y lo irreal. Por esa razón el naturalismo se acerca a la filosofía y a la ciencia, ¿verdad? Porque no hay nada sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia todo lo estudia, ¿verdad? Va analizando punto a punto todo lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el naturalismo se acerca a estos dos lineamientos, ¿verdad? Se acerca a la ciencia y se acerca a la filosofía, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por filosofía? Mora la sabiduría. Sabiduría. Usted ya tiene un término muy, muy marcado en su mente, ¿verdad, Hugo? Es el parte. Muy bien, Hugo. Y a la ciencia, ¿qué sería ciencia? Es como la explicación lógica, ¿no? De cómo suceden las cosas. Exacto, muy bien. Entonces, por esa razón, el naturalismo, ¿qué va a hacer? Va a hacer un estudio, ¿verdad? Del por qué el personaje es como es, ¿verdad? Entonces, no va a decir que el personaje, por cuestiones sobrenaturales, está actuando como lo hace, sino que se va a detener en hacer un análisis detallado, ¿verdad? Con relación al por qué de la conducta de este personaje. Muy bien, entonces en acercamiento a la filosofía y a la ciencia es un análisis detallado de la conducta del personaje. Lo podríamos definir como esa parte, ¿verdad? Análisis detallado con relación a la conducta de los personajes. La siguiente característica es la filosofía metodológica. Muy bien, ya vimos que se está acercando a la ciencia y a la filosofía. ¿Por qué razón? Porque está haciendo un estudio con relación a la... ¿Es como dijo, disculpe? ¿Cuál me está preguntando? Acercamiento entre ¿Filosofía qué dijo, disculpe? acercamiento entre la filosofía y la ciencia. No, la siguiente. La siguiente dije la filosofía metodológica. Entonces, podríamos decir que en eso del acercamiento entre la filosofía y la ciencia es como antropológico, ¿no? Exacto, porque ¿de qué se ocupa la antropología? De estudiar al ser humano, ¿verdad? Entonces, Sí. en eso se basa esta característica, ¿verdad? Por esa razón se está utilizando como una característica más del naturalismo. ¿Por qué? Porque el ser humano va a ser estudiado como ser humano, ¿verdad? Va a ser estudiado como tal, ¿verdad? Para verificar el por qué es que ocurren algunas situaciones o porque actúa de tal manera, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí con esa característica? Sí, sí. ¿Sí? Entonces la otra dije la filosofía metodológica. Esta corriente afirmaba que tanto la ciencia como la filosofía buscan verdades por medio de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, estas van de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo estoy estudiando la antropología, como decía Hugo, ¿verdad? O sea, al ser humano. Si el autor naturalista está haciendo un estudio en el ser humano, está tratando de encontrar verdades, ¿verdad? Está tratando de encontrar situaciones que lo determinan como tal, ¿verdad? Entonces, también va de la mano de la filosofía metodológica. ¿Por qué? Porque el método que está utilizando es la experiencia y la observación, ¿verdad? El análisis también para poder determinar a sus personajes. ¿Esto qué nos quiere decir cuarto bachillerato? Que un autor naturalista no va a optar por cualquier personaje, sino que antes de darle un papel determinado, lo va a estudiar, va a ver detalladamente, ¿verdad? Entonces, ya a la hora de hacer una presentación
este autor va a vestir a su personaje como tal, ¿verdad? Lo va a caracterizar como tal, ¿verdad? Y nosotros decíamos en la primera clase que el naturalismo ¿de qué se encarga? ¿O en qué sociedad se basa el naturalismo? Por eso era una diferencia. En la más baja, ¿no? Exacto. Por eso era una característica, ¿verdad? Que nosotros mencionamos, una diferencia entre realismo y naturalismo, ¿verdad? Porque ambas son objetivas, perfecto, pero el realismo se enfoca en la clase más alta y el naturalismo en la clase más baja, ¿verdad? ¿Y de dónde creen ustedes que habrá más para presentar personajes? Sí, en el naturalismo. En el naturalismo, ¿verdad? Porque es lo que más se puede apreciar, ¿verdad? La clase más baja. Muy bien. ¿Dudas con la filosofía metodológica? Entonces dijo que ahí, o sea, se basaban en la experiencia y en la observación. El análisis. Ah, bueno, en la análisis. Ajá. Sí, muy bien. Aunque recordemos también que el análisis entraría en la filosofía y la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia está estudiando, está analizando, por eso es que van todas de la mano, ¿verdad? Entonces, un personaje no va a actuar. Entonces, ¿cómo podríamos poner? Podrían colocar entonces que la filosofía metodológica se basa en la observación, la experiencia y el análisis de sus personajes. Muy bien, Brian, lo felicito por estar ahí al pendiente y poder captar los datos sintetizados, ¿verdad?, del tema. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente característica. Y dice naturalismo metodológico y metafísico. Naturalismo metodológico y metafísico. Y dice, lo que controla al mundo físico son las leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes que nosotros sabemos con relación a la naturaleza? Que todo ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso es algo natural, ¿verdad? Todos sabemos que pasamos por cada una de esas etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, para el naturalismo, las leyes no van a ser interrumpidas, ¿verdad? Yo nací como debe ser, viví de acuerdo a mis condiciones, me logré reproducir también de acuerdo a mis condiciones, ya sean económicas, de carácter, como usted lo quiera tomar, y en algún momento pues debo morir, ¿verdad? Ese es el naturalismo. Para el naturalismo no está aquella nostalgia, ¿verdad? De que, murió un personaje. No, murió, eso era natural, ¿verdad? Nace un nuevo ser en los personajes de su obra, es porque así tiene que ser, ¿verdad? Del fruto de un amor nace un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, es algo natural, ¿verdad? Y la persona tiene que pasar por un proceso hasta llegar al punto en que va a morir. Entonces, para el naturalismo, las leyes son respetadas, ¿verdad? El ser humano pasa por una serie de procesos que no pueden ser interrumpidos por nada más, porque la ley ya lo está estableciendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? Ahora vemos el entorno social. Muy bien. Otra característica, entorno social. ¿En qué se basará el entorno social, jóvenes? En todo lo que a mí me va a rodear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un personaje, fíjense que con primero básico estuvimos leyendo, nosotros no sé si alguien ya la leyó, no me dejará mentir, la obra de Alex Dongoy. ¿Alguien ya leyó la obra de Alex Dongoy? ¿Sí? Sí, muy bien. Veamos, y estamos viendo ahorita una característica del entorno social.
¿Qué pasa con Alex Donboy? Él es un niño que es abandonado por su madre al principio, ¿verdad? Luego por su padre. Pero ¿qué pasa? A él lo hacen de menos porque él tiene unas orejitas meras diferentes a los demás hijos, ¿verdad? Entonces la madre viaja a Estados Unidos y a él no se lo lleva porque le da pena, ¿verdad? Que el niño es muy extraño. Entonces, vamos a relacionar esta obra con el entorno social. ¿Qué pasa con Alex? Porque él al principio se llama solo Alex. ¿Qué es lo que ocurre con él? Él se queda viviendo en casa de una tía, luego se va de la casa y se llega a relacionar con muchachos de la calle. Entonces, ¿cómo actúa Alex Donboy cuando ya se junta con los demás jóvenes de la calle? A ver, María Celeste, colabóreme ahí. Yo también ya la leí y cuando se junta con los de la calle, los niños de la calle prácticamente eran como que eran drogadictos al pegamento. Y pues se topan con un montón de cosas. Por ejemplo, un señor que como que traficaba niños, algo así, les comenzó a dar un montón de cosas como para ganárselos, pero la sirvienta les dijo que huyera porque realmente ese señor era como que bueno, pero malo también. Alex pasó un montón de cosas, que intentó robar como que en un restaurante y lo metieron a una caja como que donde meten todas las carnes. Y pasa un montón de cosas, la verdad. La obra sí es bastante bonita. Es muy bonita, muy bien. Pero entonces, ¿qué vemos nosotros acá? En el entorno social. Como él está reunido con este grupo de jóvenes drogadictos, él se va a comportar como ellos lo están haciendo, porque ellos roban, ellos hacen cosas indebidas. Entonces Alex Donboy también llega a robar, ¿verdad? Pero él no roba con la misma intención de los otros. Él roba por necesidad, que tiene de comer. Porque ¿qué es lo que él roba? Unos chorizos se roba ahí, ¿verdad? En el restaurante. Pero este es castigado por el guardia de seguridad y lo meten en ese congelador, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá en el naturalismo? El entorno social, ¿verdad? Entonces, ¿usted quiere decir que nuestro ambiente o nuestro alrededor influye en nosotros o algo así? ¿A eso se refiere? En los personajes de la obra naturalista. Ah, eso, sí, a los personajes. Ajá, exacto. Recordemos que nosotros acá estamos analizando cómo tienen los personajes un autor naturalista, ¿verdad? Entonces, el entorno que vive un personaje lo va a determinar también, valga la redundancia con el determinismo, ¿verdad? Él va a actuar de acuerdo a lo que lo está rodeando, ¿verdad? Eso podríamos colocar nosotros en el entorno social. Y por último tenemos acá la característica del darwinismo. ¿Cómo dijo mi? Disculpe. Que el autor del naturalismo va a crear a sus personajes de acuerdo a la característica del entorno social como algo que ellos van a ir adquiriendo de acuerdo a su contexto. Gracias. Muy bien. Muy bien, y por último tenemos el darwinismo. ¿Se recuerdan que esa era la última característica que íbamos a tomar en cuenta en el naturalismo, verdad? Los naturalistas, quienes veían a las personas como diferentes especies, es decir, diferentes tipos de personas, todas luchando por sobrevivir y superar. ¿Alguien sabe algo con relación a la teoría de Darwin? La evolución, ¿no? La evolución de los seres. Del ser humano, muy bien. ¿Cómo era al principio? Mono. Sí, era un mono, de ahí iba pasando como una persona, pero más primitiva, y sigue evolucionando. Y seguía evolucionando, ¿verdad? Hasta que iba dejando la cola y llegaba a ser como somos hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa es la teoría. Homo sapiens, algo así, ¿va? Ajá, muy bien. Entonces, el naturalismo también se basa del darwinismo, ¿verdad? Es decir, de cómo va a ir evolucionando el personaje en sus obras, ¿verdad?
Entonces vamos a definir la teoría del darwinismo como la evolución del ser humano. Muy bien, veamos entonces. Para mientras yo paso asistencia, usted me va a hacer un favor ahorita. Como usted ya vio o ya leyó el análisis de Naná, ahora enfóquese en ir encontrando algunas características, pero me las va a ir como citando, ¿verdad? Se recuerda que ustedes optaron por unas, pero solo hasta donde estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, realíceme usted ahorita un comentario con relación a las características que sobresalieron en esa obra y las va a explicar. No es la tarea que me enviaron, sino que usted ahorita va a comentar. Usted explicó en la clase anterior, ahorita usted me va a comentar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características y por qué usted determina que esa obra posee esas características? Lo trabaja, por favor, en este momento. Yo voy a pasar a asistencia. Enfóquese en Naná y en las características que vimos hoy. José Álvarez. Voy a pasar a asistencia. José Álvarez. Presente. Daira. Presente. José David. Ana Belén. Presente. Jorge. Presente, Miss. Naidelin Michelle. Presente. Sergio. Presente. Henry. Presente. Henry no me habló para nada hoy. Creí que estaba. Hugo. Presente, Miss. Giancarlo. Presente, Miss. Eli. Presente. Catherine Dayana. Presente. Carlos Antonio. Rosa María. Dulce Alicia. Presente. Brian Javier. Presente. Michael David. Presente. Jimena Pineda. Presente. Iré. Rocío Joana. Presente. Stephanie Rocío. Eric Antonio. Presente. Maylin Andrea. Mitzi Susana. Jeremy. Melanie. Presente, Miss. Jimena Tolentino. Presente. Lucía Fernanda. Jacqueline Amanda. Vivian. Presente. No, usted no me envió su actividad de literatura. María Celeste. Presente. Jennifer Yasmín. Presente. Ashley Yasmín.
Presente. Muy bien. Miss, Sí, Eric. lo que estamos haciendo ahorita se lo enviamos. No, me lo van a mostrar acá en pantalla nada más. Bueno, Miss. Hice solo un comentario, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. José, ¿pudo ver el último correo que le envié? Sí, ya ahí, ahorita le explico, es que lo que pasa es que me equivoqué porque como tenía dos anotadas y de la misma manera, entonces me equivoqué, pero sí lo hice. ¿Verdad que sí, José? Ajá. Sí, Pero bueno. sí me equivoqué, pero sí ahí lo tengo. Ah, vale, estamos bien, José. Gracias. Bueno, hijo. Muy bien, veamos mis hijos. Ahora todavía tengo 2 minutitos para mientras usted esté trabajando. Quiero que por favor sea sincero usted. ¿Cómo le pareció el que ahora estemos trabajando las actividades o que se estén enviando al finalizar la clase? Acepto opiniones. Yo pienso que está bien. Usted lo mira como que está bueno, ¿verdad? Muy bien. Sí, porque me quita tarea. Sí, en una parte también. Sí, Cabal. está bien, Miss. ¿Sí? Fíjense que les voy a decir, yo tuve una experiencia con esta forma de calificar. De verdad, a mí en lo personal me pareció no solo bien, sino que excelente. ¿Por qué razón? Porque encontraba en mi correo en fila todo cuarto bachillerato. Entonces yo no tenía que estar cambiando y cambiando de hoja, ¿verdad? Para ir colocando la nota. Entonces, a mí en lo personal me facilitó. Y yo sé que a usted hasta cierto punto también le beneficia porque ya en la siguiente clase usted ya sabe que sí llegó o no llegó el correo, ¿verdad? Ya no se queda pensando en que será que le llegó, será que no le llegó, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿me muestran por favor, jovencito, lo que están trabajando el día de hoy? Mire, le quería enseñar porque es que la vez pasada no la había hecho la cara. Gracias, Sí, Hugo. yo le quería mostrar mi cara. Vaya, ¿me la muestran por favor, mis amores lindos? Miss, yo creo que se la envié ¿Sí, en la hoja de trabajo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, veamos, jovencitos. Miss, yo también se la voy a enseñar, Miss. ¿Sí? Muy bien. Vieran, si ustedes se dan cuenta qué linda se mira la pantalla con esas hojas tan decoradas, pero no se compara como cuando está el rostro de ustedes, ¿verdad? Se ve más linda la pantalla. ¿Sí? Bueno, gracias, mis amores bellos. Yo también le quedé debiendo mi Qué carrera. poeta, Miss. Ah, no, me paga la carátula, eso sí, me lo tiene que pagar en este momento. A ver, mis amores, muéstrenme entonces qué es lo que trabajamos y su carátula, por favor. Muy bien. Ahí estamos, mis hijos lindos. Entonces, felicitaciones a todos por carátula y por lo que están trabajando el día de hoy. En la siguiente semana nosotros vamos a ver el modernismo, si no estoy mal. Y no recuerdo cuál es la otra corriente, pero vamos a ver 2. ¿Les pareció cómo tratamos el tema del naturalismo? Sí. Sí, Miss. Perfecto. A ver, Carlos. O solo que ya tengo que... menos de un minuto. Nos volvemos a conectar. No, mi amor, yo ya estoy concluyendo mi clase el día de hoy. Ah, bueno. Ajá. Bueno, ¿tienen alguna duda o damos por culminada la clase del día de hoy? No, Miss. No, Todo claro, claro. Muy bien. Bueno, mis amores lindos, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Se me cuidan mucho y a seguir repasando y siendo tan responsables como lo han sido hasta el momento. Felicitaciones y nos vemos el lunes, mis hijos lindos. Adiós, Adiós, Miss. Miss. Adiós. Adiós. Adiós, Miss. Adiós.